mismo, mientras te acomodas para dormir, llevas dentro de tu cabeza el objeto más complejo que conocemos en todo el universo, más complejo que cualquier galaxia, más complejo que cualquier máquina jamás construida. Y sin embargo, sin darte cuenta, hay pequeñas cosas que haces casi todos los días que lo desgastan en silencio. Esta noche vas a descubrir qué le hace daño a tu cerebro. No para asustarte, al contrario, vas a descubrirlo mientras descansas, porque lo más hermoso de todo es esto. En el momento exacto en que te quedas dormido, tu cerebro empieza a repararse a sí mismo. Así que respira, cierra los ojos si quieres y déjate llevar. Bienvenido a Noches de Cuántica Espiritual, el lugar donde la ciencia te acompaña a descansar. Durante las próximas horas vamos a recorrer, muy despacio, las cosas que erosionan tu cerebro sin que lo notes, y al final, cómo se cura cada noche. No necesitas recordar nada, no hay nada que estudiar. Solo deja que la voz baje de ritmo y que el sueño llegue solo. Si estas noches tranquilas te hacen bien, suscríbete. Así tendrás un nuevo viaje esperándote cada semana para dormir en calma. Y empecemos, muy suavemente, por la primera de todas. Una que, irónicamente, tiene que ver con lo que estás a punto de hacer ahora mismo. Déjame contarte algo asombroso que está ocurriendo dentro de tu cabeza justo cuando te duermes. Durante todo el día, tu cerebro trabaja sin descanso. Piensa, siente, decide, recuerda. Y como toda máquina que funciona sin parar, va dejando residuos. Pequeños desechos que se acumulan entre sus células, hora tras hora. Durante mucho tiempo, los científicos se preguntaron cómo se deshacía el cerebro de toda esa basura. Y la respuesta, descubierta hace relativamente poco, es una de las más bellas de la biología. El cerebro se limpia a sí mismo mientras duermes. Cuando entras en las fases más profundas del sueño, ocurre algo extraordinario. Las células de tu cerebro se encogen ligeramente, abriendo pequeños canales entre ellas. Y por esos canales empieza a fluir un líquido transparente que recorre cada rincón, arrastrando los desechos del día como un río suave que limpia una ciudad dormida. A este sistema los científicos lo llaman sistema linfático, y solo se enciende de verdad cuando duermes. Piénsalo un momento. Es como si tu cerebro fuera una gran ciudad, y los camiones de la basura solo pudieran salir de noche, cuando las calles están vacías. Si la noche llega puntual, la ciudad amanece limpia. Pero si esa noche nunca llega, si duermes poco, noche tras noche, la basura empieza a acumularse en las esquinas. Y aquí es donde esto se vuelve aún más fascinante. Entre esos desechos que el sueño arrastra, hay una proteína llamada beta-amiloide. Es la misma proteína que, cuando se acumula durante años en el cerebro, aparece en las personas con enfermedad de Alzheimer. Dicho de otra manera, el sueño profundo es una de las formas en que tu cerebro se protege, cada noche, de su propio deterioro. Ahora, déjame ser honesto contigo, con calma, porque esto no es para inquietarte. Una mala noche no le hace daño permanente a nadie. Tu cerebro es resiliente y sabe recuperarse. El problema nunca es una noche. El problema es la falta de sueño sostenida, mes tras mes, año tras año. Es la diferencia entre saltarte una limpieza y no limpiar nunca. Lo primero no pasa nada. Lo segundo, con el tiempo, se nota. Quizás te preguntes por qué la naturaleza diseñó algo tan extraño como el sueño. Piénsalo un momento. Dormir es, en apariencia, la peor idea posible. Durante horas quedas indefenso. No ves venir el peligro. No puedes huir. No puedes defenderte. Para un animal salvaje, quedarse dormido es bajar la guardia por completo, en un mundo lleno de amenazas. Y sin embargo, absolutamente todos los animales duermen, desde el elefante más enorme hasta la mosca más diminuta.
La evolución tuvo millones de años para eliminar el sueño, si fuera un simple desperdicio de tiempo, y jamás lo hizo. Al contrario, lo conservó con celo en cada criatura que ha existido. Y eso nos dice algo profundo. Si la naturaleza mantuvo algo tan arriesgado durante tanto tiempo, en todas las formas de vida, es porque lo que ocurre mientras dormimos es, sencillamente, demasiado importante como para renunciar a ello. El sueño no es el precio que pagamos por estar despiertos. Es al revés. Estar despiertos es lo que hacemos, entre una reparación y la siguiente. Y tu cerebro, en particular, necesita apagar las luces para hacer su trabajo más delicado. Porque no puede limpiar y pensar al mismo tiempo, igual que no se puede fregar el suelo de un salón mientras está lleno de gente bailando. Primero se vacía la sala, y entonces, en la quietud, empieza la limpieza. Dormir es ese vaciarse, ese apagón necesario para que, en la oscuridad, comience el trabajo silencioso de sanar. Pero limpiar la basura no es lo único que tu cerebro hace mientras duermes. Hace algo todavía más íntimo. Ordena tus recuerdos. Durante el día todo lo que vives, lo que aprendes, lo que sientes, queda guardado de forma provisional, frágil, en una pequeña estructura con forma de caballito de mar llamada hipocampo. Es como una mesa de trabajo donde se amontonan los papeles del día, y por la noche, mientras duermes, tu cerebro repasa esos papeles, uno por uno, decide cuáles valen la pena, y los guarda, con cuidado, en el archivo profundo y duradero de la memoria. Por eso, cuando no duermes, no solo amaneces cansado, amaneces con la mesa desordenada. Cuesta concentrarse, cuesta recordar, cuesta aprender algo nuevo. No es que tu mente falle, es que no le diste la noche que necesitaba para guardar. Los estudios lo muestran una y otra vez. Dormir después de aprender algo fija ese conocimiento mucho mejor que quedarse despierto repasándolo. El sueño no es tiempo perdido, es cuando el aprendizaje, de verdad, se vuelve tuyo. Y aquí hay un detalle que hace todo esto aún más asombroso, porque no todo el sueño es igual. A lo largo de la noche, tu cerebro viaja por distintas etapas, una y otra vez, como olas que suben y bajan sobre una playa oscura. Hay un sueño profundo, pesado, sin sueños, ese en el que si alguien te despertara, te costaría saber dónde estás. Es la etapa de la gran limpieza y de la reparación más honda, cuando el cuerpo libera las sustancias que reparan sus tejidos y el cerebro abre sus canales y arrastra los desechos del día. Y hay otra etapa, muy distinta, en la que tu cuerpo queda quieto, pero tu mente se enciende y sueña. Se llama sueño de los sueños. En esa fase, tu cerebro ordena las emociones de la jornada, une ideas que parecían no tener ninguna relación, y a veces, de esa mezcla extraña, nacen las mejores ocurrencias. No es casualidad que tantas soluciones lleguen después de consultarlo con la almohada. Mientras sueñas, tu cerebro sigue trabajando en ti, con ternura. Necesitas las dos. La profunda, para limpiar y reparar. La de los sueños, para digerir lo que sientes. Y ambas solo llegan si duermes lo suficiente. Si le das a la noche el tiempo entero para completar todas sus olas. Cuando duermes poco, la primera parte de la noche todavía te regala algo de sueño profundo, pero recortas la de los sueños, la que llega ya de madrugada. Por eso dormir poco no solo es dormir menos, es dormir incompleto. Y hay una tercera cosa, quizás la que más sentimos en el día a día. El sueño cuida tus emociones. En lo profundo de tu cerebro, hay una pequeña estructura que funciona como una alarma. Se llama amígdala, y su trabajo es avisarte del peligro. Cuando duermes bien, esa alarma está bien calibrada. Salta solo cuando debe. Pero cuando no duermes, la alarma se vuelve exagerada, hipersensible. Las cosas pequeñas se sienten grandes. Un comentario cualquiera duele más. La paciencia se acorta. La ansiedad sube. Seguramente lo has vivido. Después de una mala noche, el mundo entero parece más áspero. No es tu carácter, es tu cerebro, con la alarma descalibrada, pidiendo a gritos una noche de descanso. Ahora quiero desmontar contigo un mito muy común, con cariño,
Mucha gente dice, con cierto orgullo, yo funciono perfecto con 4 o 5 horas de sueño. Y la ciencia, con delicadeza, responde que casi nunca es verdad. Existen poquísimas personas, rarísimas, cuya genética se lo permite. Para casi todos los demás, dormir poco no nos hace inmunes. Solo nos acostumbra a funcionar peor sin darnos cuenta. Es como vivir en una habitación con un ruido de fondo constante. Al rato dejas de oírlo, pero tu cuerpo lo sigue sufriendo. El cerebro privado de sueño se acostumbra a su neblina y olvida cómo se sentía estar del todo despierto. Y aquí, después de todo lo que hemos visto, llega la parte más hermosa, la que quiero que te lleves suavemente hacia el sueño. Porque a diferencia de tantas cosas que dañan el cerebro, esta tiene la reparación incluida. No necesitas comprar nada, no necesitas hacer nada difícil. La medicina más poderosa para tu cerebro es, sencillamente, dormir. Gratis. Al alcance de todos. Cada noche. Y lo más bello de todo es esto. Está ocurriendo ahora mismo. En este preciso instante, mientras escuchas mi voz y tu respiración se hace más lenta, tu cerebro ya se está preparando. Los canales empiezan a abrirse. El río tranquilo espera para limpiar. La mesa de tus recuerdos aguarda a ser ordenada. La alarma de tus emociones se dispone a recalibrarse. No tienes que hacer nada para merecerlo, solo dejarte ir. Y fíjate qué justo, qué generoso es esto. Casi todo lo demás que veremos en este viaje, las cosas que dañan tu cerebro, piden algo de ti. Cambiar un hábito, resistir una tentación, tener cuidado. Pero esta, la más importante de todas, no te pide esfuerzo. Te pide rendición. Te pide, sencillamente, que te dejes caer en la cama y sueltes el mundo por unas horas. La reparación viene sola, en la oscuridad, sin que tengas que vigilarla. El estrés y el cortisol. Hay algo que casi todos llevamos encima, todo el tiempo, sin darnos cuenta. No pesa, no se ve, no hace ruido, y sin embargo, cuando se queda demasiado tiempo, deja huellas reales en el cerebro. Esta noche vamos a hablar del estrés, muy despacio, mientras sigues descansando. Empecemos por algo que quizás te sorprenda. El estrés no es tu enemigo. De hecho, le debes la vida. Imagina a uno de nuestros antepasados, hace miles de años, caminando por la hierba alta. De pronto, un movimiento, una sombra, un depredador. En ese instante, sin que tenga que pensarlo, su cuerpo se transforma. El corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos se tensan, listos para correr. La mente se vuelve aguda, enfocada por completo en una sola cosa: sobrevivir. Todo eso lo orquesta, en cuestión de segundos, una hormona que vas a conocer bien esta noche. Se llama cortisol. Es la hormona del estrés, y es, en su origen, una de las herramientas más brillantes que la evolución nos regaló. El cortisol prepara tu cuerpo para enfrentar una amenaza. Libera energía de golpe, afina los sentidos, silencia lo que no es urgente. Gracias a él, nuestros antepasados escapaban del peligro y vivían un día más. Fíjate en el detalle clave. Esa respuesta fue diseñada para durar minutos. El depredador aparece, corres, te salvas, y todo vuelve a la calma. El cortisol sube como una ola, cumple su trabajo y baja, sube y baja. Ese era el diseño. Y aquí comienza la paradoja que define todo este capítulo. Porque en el mundo moderno, la amenaza ya casi nunca desaparece. No es un león que aparece y se va. Es la cuenta por pagar que sigue ahí mañana. Es el trabajo que no termina. Es la preocupación que da vueltas en la cabeza a las 3 de la madrugada. Nuestro cuerpo reacciona igual ante esas amenazas modernas que ante un depredador, pero con una diferencia enorme. Estas no se van. Y entonces el cortisol, que estaba diseñado para subir y bajar en minutos, se queda arriba. Durante horas, durante días, a veces durante años. Es como un sistema de alarma antiincendios, perfecto para avisarte de un fuego real.
que se quedará sonando todo el día, todos los días, aunque no haya ningún incendio. Al principio, la alarma te protege, pero si nunca se apaga, empieza, poco a poco, a desgastar la casa entera. Y esa casa, en tu caso, es tu cerebro. Déjame contarte con calma lo que ocurre cuando el cortisol se queda demasiado tiempo. Y esto se vuelve aún más fascinante cuando ves dónde golpea. ¿Recuerdas el hipocampo? Esa pequeña estructura con forma de caballito de mar que guarda tus recuerdos de la que hablamos antes. Resulta que el hipocampo está lleno de sensores para el cortisol. En pequeñas dosis, la hormona lo ayuda a fijar recuerdos importantes. Por eso recordamos con tanta nitidez los momentos intensos. Pero bañado en cortisol de forma constante, mes tras mes, el hipocampo empieza a resentirse. Le cuesta más formar recuerdos nuevos. Se vuelve más lento, más frágil. Por eso, cuando atravesamos épocas de mucho estrés, sentimos que la memoria nos falla, que estamos despistados, que las cosas se nos escapan. No es tu imaginación, es tu cerebro, agotado por una alarma que no se apaga. Y mientras una parte se debilita, otra se fortalece. Pero no de la manera que quisieras. En lo profundo del cerebro está la amígdala, esa pequeña alarma del miedo que ya conocimos. El estrés crónico la vuelve más grande, más reactiva, más sensible. Es como subirle el volumen a la alarma. Y entonces el mundo empieza a sentirse más amenazante de lo que es. Reaccionas antes. Te preocupas más. Todo parece un poco más peligroso. El cerebro, sin querer, se va reentrenando hacia la ansiedad. Y hay una tercera región que paga el precio, quizás la más humana de todas. La corteza prefrontal, esa parte justo detrás de tu frente que te permite pensar con calma, planear, decidir con sabiduría, poner las cosas en perspectiva. Es la voz serena y adulta de tu cerebro. Y resulta que el estrés crónico la debilita, mientras le da más poder a la amígdala impulsiva. Dicho de otra forma, bajo estrés constante, la parte sabia y tranquila de tu mente pierde fuerza, y la parte alarmada y reactiva toma el control. Por eso, cuando estamos muy estresados, tomamos peores decisiones, nos cuesta más calmarnos y reaccionamos por impulso. No es debilidad de carácter, es pura biología, operando bajo una alarma que lleva demasiado tiempo encendida. Y quizás pienses que el estrés es solo algo de la mente, una sensación en la cabeza. Pero no. El estrés es profundamente físico. Cuando el cortisol se queda alto, el cuerpo entero se mantiene en un estado de alerta silenciosa. Los músculos guardan una tensión que ni siquiera notas, hasta que un día te duele el cuello, la mandíbula, la espalda. La respiración se vuelve corta y superficial, y por dentro se enciende esa brasa lenta de inflamación de la que ya hablamos, que con los años va desgastando los tejidos, incluidos los del cerebro. Piénsalo un momento. Tu cuerpo lleva puesta una armadura pesada, preparada para una batalla que nunca llega. Y esa armadura, con el tiempo, cansa. Por eso el estrés crónico no se queda en la mente, se siente en los hombros, en el estómago, en la piel, en el sueño. Es el cuerpo entero listo para huir de un peligro que solo existe en los pensamientos. Y reconocer esto, con calma, ya es parte de la cura. Porque cuando entiendes que esa tensión es solo una alarma antigua, confundida, y no una verdad sobre tu vida, empiezas, muy suavemente, a poder soltarla. Y ahora llegamos a la conexión que más te interesa esta noche, la que une este capítulo con el anterior. El cortisol y el sueño están hechos para bailar juntos, en un vaivén perfecto. Por la mañana, el cortisol sube y te despierta, alerta y con energía. Y al caer la noche, debe bajar, suave, para dejar que el sueño llegue. Es su ritmo natural. Pero cuando el estrés es crónico, ese ritmo se rompe. El cortisol se queda alto justo cuando debería estar bajando. Y entonces te acuestas, agotado, pero con la mente encendida, incapaz de apagarse. La alarma no te deja dormir. ¿Y recuerdas lo que aprendimos? Que sin sueño
El cerebro no se limpia, no se repara, no ordena las emociones. Así que se forma un círculo. El estrés te roba el sueño, y la falta de sueño te vuelve más vulnerable al estrés. Uno alimenta al otro, y es fácil quedar atrapado dando vueltas en esa rueda, noche tras noche. Pero quiero que respires aquí un momento, porque te voy a contar cómo se rompe esa rueda, y la respuesta es más amable de lo que imaginas. Primero, seamos honestos, con calma. El estrés en sí no es malo. Un poco de estrés te mantiene despierto, motivado, vivo. Te ayuda a rendir cuando importa. El problema nunca fue sentir estrés. El problema es no darle nunca al cuerpo un momento para volver a la calma. No es la ola, es que la ola nunca baje. Y eso significa que la solución no es eliminar el estrés de tu vida, algo imposible. La solución es darle a tu cuerpo, cada día, momentos para que la alarma se apague. Y aquí está lo hermoso. Tu cuerpo tiene un interruptor para calmar esa alarma, y lo llevas contigo a todas partes. Está en tu respiración. Cuando respiras lento y profundo, sobre todo cuando alargas la exhalación, activas un nervio largo y sereno que recorre tu cuerpo, el nervio vago, que le envía a tu cerebro un mensaje muy simple. Estás a salvo, ya puedes bajar la guardia. El corazón se calma, el cortisol empieza a descender, la alarma, poco a poco, se apaga. Y el cerebro, recuérdalo siempre, es maleable. La amígdala agrandada por el estrés puede volver a encogerse con la calma. El hipocampo cansado puede recuperarse e incluso formar células nuevas. La corteza prefrontal serena puede recuperar su fuerza. Nada de esto es permanente. Tu cerebro está deseando volver a la calma en cuanto le des la oportunidad. Y de todas las formas de bajar el cortisol, hay una que es la más poderosa de todas, y es, otra vez, dormir. El sueño profundo es el gran reductor natural del estrés. Cada noche que duermes bien, tu cerebro baja el cortisol, calma la amígdala y repara lo que el día desgastó. Dormir no es huir de tus problemas. Es darle a tu cerebro las herramientas para enfrentarlos mañana con más serenidad. Así que fíjate en lo que está pasando ahora mismo, mientras escuchas esta voz. Tu respiración se ha ido haciendo más lenta. Tu cuerpo se ha ido aflojando. Y con cada exhalación, tu cortisol está bajando, de verdad, en este preciso instante. No tienes que hacer nada más. La alarma se está apagando sola. La calma está volviendo. Si quieres, hagamos juntos una sola respiración, muy suave, para ayudar a tu cuerpo a bajar un poco más. Toma aire despacio por la nariz, llenando el pecho sin prisa. Y ahora suéltalo por la boca, más lento todavía, alargando la salida del aire, dejando caer los hombros. Una vez más, inhala calma y exhala, muy despacio, soltando el día entero. ¿Sientes eso? Esa pequeña ola de quietud que llega al final de la exhalación. Ese es tu nervio vago, susurrándole a tu cerebro que ya puede descansar. No necesitas nada más que esto. Tu propia respiración es la medicina, y la llevas contigo, siempre. Suelta las preocupaciones del día. No tienes que resolverlas esta noche. Estarán ahí mañana, y mañana las verás con una mente descansada y más sabia. Ahora, lo único que te toca es dejar que la ola baje y descansar. El azúcar. Después de un día largo, de esos en que el estrés no dio tregua, el cerebro suele pedir una sola cosa como consuelo, algo dulce. No es casualidad, ni falta de voluntad. Es una historia que empezó hace cientos de miles de años. Esta noche vamos a hablar del azúcar, muy despacio, mientras sigues descansando. Y empecemos por un dato que quizás te sorprenda. Dentro de tu cabeza, en este preciso instante, ocurre algo desproporcionado. Tu cerebro pesa apenas alrededor del 2% de todo tu cuerpo, y sin embargo, consume cerca de la mitad de todo el azúcar que usas para funcionar. Piénsalo.
un órgano que cabe entre tus dos manos, reclama para sí casi la mitad del combustible. Es como si una sola habitación de una casa enorme consumiera la mitad de toda la electricidad, y esa habitación nunca apagara las luces, ni siquiera cuando duermes, ni siquiera ahora. Esa hambre constante es la razón por la que el azúcar y el cerebro tienen una de las relaciones más fascinantes y más delicadas de toda la biología. Porque el cerebro necesita azúcar para vivir. Eso es indiscutible. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada latido funciona gracias a un flujo continuo de azúcar convertida en energía. Y aquí aparece la paradoja de toda esta historia. El mismo combustible que mantiene encendida la máquina más asombrosa del universo, en exceso, muy despacio, empieza a desgastarla. El azúcar que tu cerebro pide con desesperación es también el que, en las cantidades enormes del mundo moderno, va erosionando en silencio sus estructuras más delicadas. Y la mayoría de las personas atraviesan toda su vida sin sospecharlo. Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Durante casi toda la historia humana, el azúcar era un tesoro raro y valioso. La fruta madura llegaba solo en ciertas estaciones. La miel estaba protegida por abejas furiosas. Encontrar algo dulce era encontrar energía pura, y por eso la evolución grabó en nuestro cerebro un sistema que se ilumina como fuegos artificiales cada vez que detecta azúcar. Ese sistema sigue intacto dentro de ti. Es el mismo cerebro antiguo, diseñado para un mundo de escasez, viviendo ahora en un mundo de abundancia absoluta, donde el azúcar está en cada esquina, en cada estante, escondido incluso donde jamás lo imaginarías. En el corazón de ese sistema hay una sustancia que seguramente has oído nombrar: la dopamina. Solemos llamarla la molécula del placer, pero eso no es del todo cierto. La dopamina no es exactamente placer, es deseo, es anticipación. Es la voz que te dice: persigue esto, quiere esto, busca más de esto. Cuando el azúcar toca tu sistema de recompensa, la dopamina se dispara, y tu cerebro marca ese momento con una etiqueta brillante que dice: esto es importante, recuérdalo, consíguelo otra vez. Seamos honestos aquí, con calma. Esto no significa que un caramelo sea una droga peligrosa, sería una exageración, pero sí explica algo importante: ¿por qué cuesta tanto resistirse a lo dulce? Tu cerebro, sencillamente, no fue diseñado para decir que no. Fue diseñado para buscar el azúcar con todas sus fuerzas, en un mundo donde casi no lo había. Y ahora déjame contarte qué pasa cada vez que cedes a ese impulso. Cuando el azúcar entra en tu sangre, su nivel sube rápido. Tu cuerpo, para equilibrarlo, libera una hormona llamada insulina, que reparte esa energía por todas tus células. Durante unos minutos gloriosos, te sientes despierto, alerta, satisfecho. El mundo parece un poco más brillante. Es la cima de la montaña dulce, pero toda cima lleva a un descenso. Cuando la insulina hace su trabajo con demasiada eficacia, el azúcar en sangre cae, a veces por debajo de donde empezó. Y ese desplome deja a tu cerebro momentáneamente sin su combustible favorito. Aparece la irritabilidad, llega la niebla mental, ese cansancio y mal humor que tantas veces sentimos sin saber por qué. Y la solución que el cerebro propone, con desesperación, es irónicamente la misma que causó el problema: más azúcar. Otra subida, otra caída. Una montaña rusa bioquímica de la que cuesta muchísimo bajar. Y aquí hay algo que desafía toda intuición. Durante mucho tiempo se creyó que percibíamos lo dulce solo en la lengua. Pero la ciencia descubrió algo asombroso. Tenemos sensores capaces de detectar el azúcar no solo en la boca, sino también en el intestino. Tu cuerpo está, literalmente, sembrado de detectores de dulzura. Y lo más sorprendente es la rapidez con que el intestino le habla al cerebro. Existe una autopista nerviosa directa, el nervio vago, ese mismo nervio sereno que ya conocimos, y a través de él, tu intestino reconoce el azúcar y avisa al cerebro en milisegundos, incluso antes de que tu mente registre del todo el sabor. Es una conversación tan veloz y tan profunda que ocurre por completo fuera de tu conciencia. Tu cerebro sabe que llegó el azúcar, antes de que tú alcances a saborearlo.
Y en esta historia no estamos solos, porque el azúcar que consumimos hoy no llega por casualidad. Detrás de muchos productos hay un esfuerzo cuidadoso por hacerlos lo más irresistibles posible. Los científicos de la alimentación llevan décadas buscando el punto exacto de dulzor que maximiza el deseo de seguir comiendo. Un umbral que algunos llaman, con cierta ironía, el punto de la felicidad. Ni demasiado dulce, ni demasiado poco. La cantidad justa para que tu cerebro pida más, sin llegar nunca a saciarse. Y ese conocimiento se aplica a una cantidad asombrosa de productos, muchos que ni siquiera asociarías con el azúcar. Salsas, panes, alimentos salados, cosas etiquetadas como saludables. Por eso tantas personas consumen mucho más de lo que jamás imaginarían. Y esta atracción es tan antigua que nace con nosotros. Un bebé recién nacido, que apenas puede enfocar la vista, ya prefiere claramente lo dulce. Si pones una gota dulce en su lengua, su rostro se relaja, casi sonríe. Ante lo amargo, se contrae. Nadie se lo enseñó. Viene grabado en los genes, porque para nuestros antepasados, lo dulce significó siempre lo mismo: energía, alimento, supervivencia. La humanidad intentó burlar todo esto con un invento ingenioso: los edulcorantes, que dan el sabor sin las calorías. Pero el cerebro no se deja engañar tan fácil. Cuando saboreas algo dulce, tu cuerpo se prepara para una energía que, con el edulcorante, nunca llega. Y algunos científicos creen que esa confusión repetida podría, con el tiempo, desajustar los delicados mecanismos que regulan el apetito. La investigación sigue debatida, sin respuesta definitiva. Pero lo que sí parece claro es que no existe un truco mágico y sin consecuencias. Hasta aquí hablamos de lo inmediato. Pero esto se vuelve aún más profundo cuando miramos el largo plazo. ¿Recuerdas el hipocampo, el guardián de la memoria del que ya hablamos 2 veces esta noche? Pues el consumo excesivo y prolongado de azúcar se ha asociado con una reducción de su tamaño. Dicho suave, una dieta cargada de azúcar, durante años, podría estar encogiendo lentamente la región de tu cerebro que recuerda y aprende. Lo que comes hoy podría estar moldeando, célula a célula, tu capacidad de recordar mañana. ¿Y cómo ocurre ese daño? Por 2 caminos silenciosos. El primero es la inflamación, esa brasa lenta que ya conocemos. El exceso crónico de azúcar la mantiene encendida, y la inflamación sostenida es como un fuego que arde despacio en una habitación llena de documentos preciosos. Al principio no se nota, pero con los años las páginas se ennegrecen. El segundo camino es la resistencia a la insulina. Cuando bombardeas el cuerpo con azúcar durante años, las células se cansan de escuchar a la insulina y dejan de responder. Y un cerebro que se vuelve sordo a la insulina es un cerebro que tiene glucosa alrededor, pero le cuesta aprovecharla. Es una paradoja triste: combustible por todas partes y neuronas que no logran usarlo. Esta conexión ha llevado a algunos investigadores a proponer una idea que sacudió a la ciencia. A veces, se refieren a cierta forma de demencia como una posible diabetes tipo 3, un problema en la manera en que el cerebro procesa el azúcar. Y aquí tengo que ser honesto contigo. Esta idea sigue siendo debatida, no está aceptada por todos, y el asunto está lejos de resolverse. Pero el solo hecho de que exista nos invita a mirar el azúcar con ojos más serenos y más cuidadosos. Ahora, para que descanses tranquilo, quiero equilibrar todo esto con la misma honestidad. Nada de lo que hemos dicho significa que el azúcar sea un veneno, ni que un trozo de pastel vaya a dañarte. Tu cuerpo es asombrosamente resiliente y procesa sin problema cantidades razonables de azúcar. El daño no está en el gusto ocasional, está en el exceso constante, en esa marea silenciosa de azúcar oculto que inunda la dieta moderna día tras día. La diferencia entre el placer y el perjuicio está en la dosis y en la frecuencia. No se trata de prohibir, se trata de recuperar el equilibrio. Y déjame desmontar contigo un mito, porque muestra lo cuidadosos que debemos ser. Durante décadas se dio por hecho que el azúcar volvía hiperactivos a los niños. Padres de todo el mundo lo juraban. Pero cuando la ciencia lo estudió con rigor, descubrió algo inesperado. El azúcar no causaba la hiperactividad. Lo que ocurría es que los padres esperaban verla,
y por eso la percibían, aunque no estuviera ocurriendo. Un recordatorio hermoso de cuánto nos puede engañar nuestra propia mente y de por qué la buena ciencia siempre mira dos veces. Hay algo más, y aquí se cierra el círculo con lo que ya aprendiste esta noche. ¿Recuerdas la corteza prefrontal, esa voz serena y sabia de tu cerebro que el estrés debilita? Pues esa misma región, la sede de tu autocontrol, consume mucha energía. Y cuando estás cansado o estresado o con el azúcar desequilibrado, trabaja peor. Por eso resulta tan difícil decir que no a un postre al final de un día agotador. No es falta de disciplina, es tu cerebro, con las reservas vacías, pidiendo una recarga rápida. Por eso las batallas contra el azúcar libradas solo con fuerza de voluntad casi siempre se pierden. No es un defecto tuyo, es enfrentarse, con las manos desnudas, a un sistema afinado durante millones de años. Y aquí llega la parte más esperanzadora de todas, la que quiero dejarte mientras te acercas al sueño, porque tu cerebro tiene una cualidad extraordinaria. Se llama plasticidad, la capacidad de cambiar y reconfigurarse a lo largo de toda la vida. Los antojos, por intensos que parezcan, no son sentencias, son hábitos grabados en circuitos, y los circuitos pueden reescribirse. Cuando alguien reduce poco a poco el azúcar, ocurre algo notable. Las papilas gustativas se recalibran. Una fruta que antes parecía insípida empieza a saber intensamente dulce. El cerebro aprende a encontrar satisfacción con mucho menos. No es magia, es neuroplasticidad en acción. Y lo más bello es que la clave no es luchar contra tu biología, sino trabajar con ella. Y aquí se unen los 3 capítulos de esta noche. ¿Recuerdas? Cuando duermes poco, el deseo de azúcar se dispara. Cuando el estrés es crónico, el cuerpo pide alimentos densos y dulces. Así que dormir bien y calmar el estrés no son consejos vagos. Son las intervenciones más directas que existen sobre tus antojos. Atienden el problema en su raíz. Cuidar tu sueño, esta misma noche, es también cuidar tu relación con lo dulce mañana. Así que suelta cualquier culpa que cargues con la comida. No es una batalla moral. Es solo un cerebro antiguo, sabio y bien intencionado, tratando de cuidarte en un mundo que cambió demasiado rápido. Tu tarea no es odiar ese impulso, es comprenderlo, y con esa comprensión, poco a poco, elegir con calma. Descansa con eso. Y recuerda que el descanso que te estás dando ahora mismo es, en sí, una de las medicinas. En el próximo capítulo vamos a hablar de otra sustancia, mucho más antigua incluso que el azúcar refinado, que la humanidad ha usado durante milenios y que también deja su marca en el cerebro. Vamos a hablar del alcohol, muy despacio, mientras sigues descansando. Pocas sustancias acompañan a la humanidad desde hace tanto tiempo como esta. Hace más de 10.000 años que la usamos. Ha estado en celebraciones, en despedidas, en rituales, en las conversaciones que unen a las personas al caer la noche. Y sin embargo, su relación con el cerebro es una de las más curiosas de todas. Esta noche vamos a hablar del alcohol, muy despacio, sin juzgar nada, solo para entenderlo, mientras sigues descansando. Empecemos por lo que lo hace tan particular. El alcohol es una molécula diminuta y sencilla, tan pequeña y tan afín tanto al agua como a la grasa, que atraviesa sin esfuerzo las barreras que protegen al cerebro. En cuestión de minutos después de un sorbo, ya está ahí dentro, tocando casi todas sus regiones a la vez. Y ahí está su primera peculiaridad. La mayoría de las sustancias apuntan a un blanco preciso. El alcohol no. El alcohol le baja el volumen a casi todo el cerebro a la vez. Y en eso está la paradoja de este capítulo. Esa sensación de relajación, de soltar las tensiones, que tantas personas buscan en una copa, es, en realidad, tu cerebro funcionando más despacio. La calma del alcohol no es una calma que se suma, es una calma que se resta. Es el cerebro bajando su propia intensidad. Antes de entrar en cómo lo hace, detengámonos un momento en lo antigua que es esta historia. El alcohol no lo inventamos, lo encontramos. Cuando la fruta madura cae al suelo y fermenta, produce alcohol de forma natural.
Y no somos los únicos que lo notamos. En la naturaleza, muchos animales buscan esa fruta pasada y muestran signos de haberse mareado con ella. Es probable que nuestros antepasados lo descubrieran así, por casualidad, mordiendo fruta fermentada hace muchísimo tiempo. Con la agricultura, aprendimos a producirlo a propósito, y desde entonces ha acompañado casi todo lo humano. Los templos y las tabernas, los duelos y las fiestas, los pactos y las despedidas. Pocas cosas están tan tejidas en nuestra cultura, y quizás por eso mismo cuesta tanto mirarlo con calma y conciencia, sin defenderlo ni condenarlo. Esta noche vamos a intentar justo eso, entenderlo, sin más. Para entender cómo lo hace, imagina que tu cerebro tiene un pedal de acelerador y un pedal de freno, en constante equilibrio. El acelerador es una señal que mantiene todo activo, despierto, en marcha. El freno es una señal que calma, que serena, que apacigua. El alcohol hace dos cosas a la vez. Pisa el freno con más fuerza y afloja el acelerador. Refuerza la señal que calma y silencia la que activa. Por eso todo se vuelve más lento. El habla, los movimientos, los pensamientos. El cerebro entero baja de revoluciones. Y aquí viene un detalle que quizás reconozcas. ¿Por qué el alcohol nos vuelve más sueltos, más conversadores, menos tímidos? Porque una de las primeras regiones en aquietarse es, otra vez, la corteza prefrontal. Sí, esa misma voz serena, cuidadosa y sabia que ya conocimos, la que piensa antes de actuar y mide las consecuencias. Cuando el alcohol la adormece, ese guardián prudente da un paso atrás. Y entonces nos sentimos más libres, más audaces, más ligeros. No porque hayamos ganado algo, sino porque, por un rato, la parte más reflexiva del cerebro se hizo a un lado. Y esto se vuelve aún más asombroso cuando llegamos a la memoria. Con suficiente alcohol, el hipocampo, ese guardián de los recuerdos que hemos visitado toda la noche, puede dejar de grabar. No es que la persona pierda el conocimiento, puede seguir hablando, caminando, riendo, pero su cerebro, sencillamente, deja de guardar. A eso se le llama una laguna, y es una imagen reveladora de lo delicado que es ese proceso de convertir el presente en recuerdo. Basta con adormecer un poco al hipocampo para que la grabadora, en silencio, se apague. Y hay otra cara de esta historia, la que llega a la mañana siguiente. Recuerda que el alcohol pisa el freno del cerebro, pues el cerebro, que siempre busca el equilibrio, responde empujando un poco más el acelerador para compensar. Y cuando el alcohol se va, ese acelerador extra queda, por un rato, sin nada que lo frene. Por eso, después de una noche de más, muchas personas amanecen inquietas, sensibles, con la mente acelerada y difusa a la vez, y el ánimo bajo. No es solo el cuerpo deshidratado, es un cerebro que se había reequilibrado hacia el otro lado, y ahora tiene que volver, poco a poco, a su punto de calma. Es, en cierto modo, la resaca de la mente. Y es un recordatorio suave de algo que hemos visto toda la noche. El cerebro siempre busca su equilibrio, y cuando algo lo empuja con fuerza en una dirección, tarde o temprano se siente el regreso. Y ahora llegamos a la conexión que más nos importa esta noche, porque mucha gente usa una copa justo para esto, para dormir. Y aquí la ciencia tiene algo importante y amable que contarte. Es verdad que el alcohol puede ayudarte a quedarte dormido más rápido. Como le baja el volumen al cerebro, la vigilia se apaga antes. Pero, y este pero es enorme, el sueño que produce no es un buen sueño, porque el alcohol altera la arquitectura de la noche. ¿Recuerdas que el sueño tiene distintas etapas, como olas, la profunda, que limpia y repara, y la de los sueños, que ordena las emociones? Pues el alcohol recorta especialmente esa fase de los sueños, la fase REM, sobre todo en la primera mitad de la noche. Y más tarde, cuando el cuerpo termina de procesarlo, el sueño se vuelve fragmentado, ligero, lleno de despertares que a veces ni recordamos. Por eso es tan común dormirse fácil después de una copa, y despertar, sin embargo, sin sentirse descansado. Te dormiste, sí, pero dormiste incompleto. El cerebro no recibió la noche entera que necesitaba para limpiarse, repararse
y ordenar lo que sientes. Es una de esas ironías suaves de la biología. La sustancia que usamos para descansar mejor muchas veces nos roba justo el descanso más profundo. Y en el largo plazo, el consumo elevado y sostenido puede dejar marcas más duraderas. Con los años, el uso intenso se ha asociado con una reducción del volumen de ciertas partes del cerebro y con dificultades en la memoria y en el ánimo. Como todo lo que hemos visto esta noche, el daño casi nunca llega de golpe. Se acumula, en silencio, poco a poco. Pero déjame equilibrar esto con la misma honestidad de siempre y con cariño, porque este es un tema donde es fácil caer en el sermón, y aquí no venimos a eso. El alcohol no es un villano absoluto ni un veneno instantáneo. Ha sido parte de la cultura humana durante milenios, de nuestros brindis y nuestros afectos. La ciencia sí ha ido volviéndose más cuidadosa con el tiempo, y hoy es más prudente de lo que era hace unas décadas. Pero como siempre, la diferencia la marcan la cantidad y la frecuencia. Un cerebro que se encuentra con el alcohol de forma ocasional y moderada es muy distinto de uno bañado en él, sin descanso, durante años. Aquí no hay juicios, solo comprensión. Y la comprensión, siempre, es lo que nos devuelve el poder de elegir con calma. Y ahora, la parte esperanzadora, la que quiero dejarte mientras te acercas al sueño. Porque el cerebro, una vez más, es asombrosamente resiliente. Los estudios muestran que, cuando el consumo se reduce o se detiene, buena parte de lo que parecía perdido comienza a recuperarse. El volumen puede volver, en parte. La memoria mejora. El sueño se repara. Tu cerebro está siempre, siempre, dispuesto a sanar en cuanto le das la oportunidad. No hay casi nada, en esta historia de la mente, que esté escrito para siempre. Y hay algo hermoso en todo esto, si lo miras de cerca. Lo que tantas personas buscan en una copa, esa relajación, ese soltar el peso del día, ese permiso para descansar. Tu cerebro ya sabe dárselo, de verdad, sin ningún costo. Se llama sueño. El sueño profundo es la calma auténtica, la que el alcohol solo imita. Una apaga el cerebro para simular descanso, el otro lo repara de verdad. Y esa calma real la tienes al alcance esta misma noche, gratis, con solo dejarte ir. Así que suelta la tensión del día como la sueltas ahora, de la forma más sana que existe. Simplemente descansando, sin nada que procesar, sin nada que amortiguar. Solo tu cuerpo, tu respiración y la noche que se abre para repararte. Descansa. Estás dándote la mejor versión de la calma, la que sana mientras llega. Siente, por un momento, cómo tu cuerpo ya se está relajando por sí solo, sin necesidad de nada. Los hombros, un poco más bajos. La mandíbula, suelta. La respiración, más lenta y más honda que hace unos minutos. Esta es la relajación verdadera, la que no le cuesta nada a tu cerebro, la que no deja resaca, la que en lugar de apagarte, te repara. Déjala llegar a su propio ritmo. No hay prisa, no hay que forzar el sueño, solo permitir que la calma se vuelva más y más profunda, como el agua que se asienta, despacio, cuando por fin dejamos de agitarla. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo mucho más nuevo, tan reciente que nuestro cerebro antiguo apenas empieza a conocerlo: las pantallas. Y esa curiosa soledad que a veces crece justo cuando más conectados parecemos estar. Vamos a hablar de eso, muy despacio, mientras sigues descansando. Las pantallas y la soledad. De todas las cosas que hemos visto esta noche, esta es la más nueva. Tan nueva que tu cerebro apenas empieza a conocerla, porque el cerebro que llevas dentro es antiguo, moldeado durante decenas de miles de años en un mundo de fogatas, rostros y voces cercanas. Y sin embargo, en apenas una sola generación, ese cerebro antiguo despertó dentro de un mundo completamente distinto, un mundo de pantallas brillantes que caben en la palma de la mano. Esta noche vamos a hablar de eso, muy despacio, mientras sigues descansando. Empecemos por una paradoja que quizás ya hayas sentido. Nunca en la historia habíamos estado tan conectados,
Podemos hablar con alguien al otro lado del planeta en un segundo. Podemos ver miles de rostros en un solo día. Y sin embargo, la sensación de soledad crece en todas partes. Estamos rodeados de conexiones y muchas veces nos sentimos más solos que nunca. Como si las herramientas que prometían unirnos, a veces, nos dejaran un poco más lejos unos de otros. Para entender por qué, tenemos que recordar cómo fue diseñado tu cerebro. Durante casi toda nuestra historia, vivimos en grupos pequeños, cara a cara. Tu cerebro aprendió a sentir la conexión de una forma muy concreta, a través de la presencia, una mirada, el tono de una voz, una mano en el hombro, una risa compartida en la misma habitación. Esas son las señales que tu cerebro reconoce como vínculo verdadero, las que lo calman y le dicen, no estás solo, estás a salvo. Y una pantalla, por más que muestre a alguien querido, ofrece solo una parte muy delgada de todo eso, una sombra de la presencia real. Ahora, déjame contarte qué le hace la pantalla al cerebro, y aquí vas a reconocer a un viejo conocido de esta noche. ¿Recuerdas la dopamina, esa voz del deseo que se disparaba con el azúcar? Persigue esto, busca más de esto. Pues las pantallas aprendieron a hablar ese mismo idioma. Cada vez que deslizas el dedo y aparece algo nuevo, cada notificación, cada pequeño premio inesperado, tu cerebro recibe una gota de dopamina. Y lo más poderoso es justo lo impredecible. No sabes si lo siguiente será interesante o no. Y esa incertidumbre, curiosamente, es lo que más nos engancha. Es como una pequeña máquina que a veces da premio y a veces no. Y por eso cuesta tanto soltarla. No es debilidad tuya. Son sistemas diseñados con mucho cuidado para captar justo esa parte antigua de tu cerebro. Y el precio silencioso de todo esto es tu atención. Cuando el cerebro se acostumbra a un río constante de novedades rápidas, empieza a costarle más quedarse quieto en una sola cosa. La mente se vuelve inquieta, saltarina, siempre buscando el siguiente estímulo. Es como un paladar que, de tanto sabor intenso, olvida cómo disfrutar lo sencillo. La calma empieza a sentirse incómoda, y el aburrimiento, que antes era la puerta a la imaginación, se vuelve algo de lo que huimos con un toque del dedo. Y hay un efecto más sutil, que toca el ánimo. En esas pantallas vemos, sobre todo, las mejores versiones de la vida de los demás. Los viajes, las sonrisas, los logros, los momentos elegidos con cuidado para mostrarse. Casi nunca vemos el cansancio, las dudas, los días grises que todos tenemos. Y tu cerebro, que evolucionó comparándose con el pequeño grupo cercano para saber cómo le iba, hace lo que siempre hizo. Compara. Solo que ahora compara tu vida entera, con sus sombras incluidas, contra los momentos más luminosos de miles de personas. Es una comparación imposible de ganar. Y de ahí nace, muchas veces, una sensación silenciosa de no ser suficiente, de que a todos les va mejor. No es la verdad. Es un espejismo hecho de fragmentos escogidos. Pero el cerebro no siempre distingue el espejismo de lo real, y el ánimo, poco a poco, lo resiente. Reconocer esto, con calma, ya es parte de soltar su peso. Pero de todo lo que las pantallas le hacen al cerebro, hay una cosa que nos importa esta noche más que ninguna otra. Y tiene que ver, otra vez, con el sueño. Porque esas pantallas brillan con una luz especial, rica en tonos azules. La misma clase de luz que tiene el cielo de mediodía. Y tu cerebro, que durante millones de años usó la luz para saber si era de día o de noche, se confunde. Cuando miras una pantalla brillante en la oscuridad, le estás mostrando a tu cerebro un pequeño amanecer falso en la palma de la mano. Y él responde como respondería ante el sol, frenando la melatonina, esa hormona suave que le anuncia al cuerpo que ya es hora de dormir. Por eso, tantas noches, nos acostamos cansados, pero con la mente encendida, incapaz de apagarse. No es casualidad. Le pedimos al cerebro que duerma, justo después de convencerlo de que es de día. Deslizar la pantalla en la cama es, sin querer, retrasar la noche entera de reparación que ya conocemos. La limpieza, la memoria, la calma emocional. Todo eso empieza más tarde,
o llega incompleto, cuando la última imagen que ve el cerebro antes de dormir es una luz brillante. Y ahora, con mucha ternura, hablemos de la otra mitad de este capítulo, la soledad. Porque hay algo que la ciencia ha revelado y que conviene decir con suavidad. La soledad no es solo una emoción triste. Es, para el cerebro, una señal física, tan real como el hambre o la sed. Piénsalo. Para nuestros antepasados, quedarse solo era peligroso de verdad. Lejos del grupo, uno estaba expuesto, vulnerable. Así que el cerebro aprendió a tratar la soledad como una alarma. Vuelve al grupo, busca a los tuyos, no estás a salvo aquí. Esa alarma sigue dentro de ti hoy. Por eso la soledad prolongada pesa tanto. Mantiene esa alarma encendida y con ella suben las hormonas del estrés, como el cortisol que ya conocimos, y esa brasa lenta de la inflamación. La soledad crónica es, para el cuerpo y el cerebro, una forma silenciosa de estrés sostenido. Y aquí está lo delicado del mundo moderno. Podemos estar rodeados de pantallas llenas de gente y aún así dejar esa alarma sin apagar, porque lo que de verdad la calma no son los mensajes ni los me gusta, es la presencia real, un abrazo, una conversación sin prisa, alguien que te mira a los ojos. Ahora déjame equilibrar todo esto con la misma honestidad de siempre. Las pantallas no son un enemigo, son ventanas maravillosas. Nos acercan a quienes amamos y están lejos. Nos dan acceso a todo el conocimiento humano, a la música, a la belleza, incluso a esta voz que te acompaña ahora. El problema nunca fue la herramienta. El problema es el uso interminable, pasivo, el que reemplaza el descanso verdadero y la conexión real. Y la soledad, por su parte, no es un defecto ni una vergüenza. Es una de las experiencias más humanas que existen. No es una falla, es una señal, tan digna como el hambre, que simplemente te recuerda cuánto necesitas a los demás. Y aquí llega, como siempre, la parte esperanzadora, la que quiero dejarte flotando mientras te acercas al sueño. Porque el cerebro sabe curar esta herida, y lo hace con cosas asombrosamente simples. Una conversación tranquila, cara a cara, una mano que sostiene la tuya, una mirada amable. Cuando eso ocurre, el cerebro libera sustancias que calman esa alarma antigua. Una de ellas, la oxitocina, baja el estrés y nos hace sentir seguros, acompañados, en casa. No hacen falta multitudes. A veces basta con una sola persona, presente de verdad, para que la alarma de la soledad, por fin, se apague. Y no tiene que ser algo grande. Mañana, si puedes, busca un pequeño momento de presencia real. Una llamada sin prisa en lugar de un mensaje, un café con alguien, una caminata al lado de quien quieres, unos minutos mirando de verdad a los ojos a las personas de tu casa. Son gestos diminutos, pero tu cerebro los recibe como oro, porque son, exactamente, lo que estuvo esperando durante miles de años. Y con las pantallas, la medicina también es sencilla. Darles un descanso, sobre todo en la última hora antes de dormir. Bajar las luces, dejar el mundo brillante afuera y permitir que la melatonina suba, que la mente se aquiete, que la noche recupere su ritmo antiguo. Tu cerebro sabe perfectamente cómo dormir, solo necesita que dejes de decirle que es de día. Fíjate en lo que estás haciendo ahora mismo, en este preciso instante. Estás haciendo justo lo correcto. Dejaste que la voz te acompañe hacia abajo, hacia la calma, en lugar de perseguir un estímulo más. Le estás dando a tu cerebro la penumbra que necesita, el silencio que necesita, el permiso para bajar el ritmo. Estás eligiendo, sin esfuerzo, la clase de descanso que de verdad repara. Así que suelta el día y su ruido. Suelta la necesidad de estar en otro lugar, de ver una cosa más, de revisar algo más. Aquí, en esta penumbra tranquila, no falta nada. Solo tu respiración, la noche y un cerebro que agradece, en silencio, este momento de calma real. Hemos recorrido ya muchas de las cosas que, en silencio, desgastan el cerebro. La falta de sueño, el estrés, el azúcar, el alcohol, y ahora las pantallas y la soledad. Y quizás notaste algo hermoso en el camino, que casi todas tienen la misma medicina,
repetida una y otra vez. Descanso, calma, conexión y sobre todo, el sueño. Por eso, en el último capítulo, vamos a dedicarnos por completo a lo más esperanzador de toda esta historia, a cómo tu cerebro, esta misma noche, se repara a sí mismo. Vamos a hablar de tu increíble capacidad de sanar, muy despacio, mientras te preparas por fin para el sueño más profundo. Hemos recorrido, esta noche, muchas de las cosas que en silencio desgastan el cerebro. La falta de sueño, el estrés que no baja, el azúcar en exceso, el alcohol, las pantallas y la soledad. Y si te quedaras solo con eso, quizás te dormirías un poco preocupado. Pero no vamos a terminar ahí, porque toda esta historia tiene un final luminoso, y es el más importante de todos. Esta noche vamos a hablar de algo asombroso, de cómo tu cerebro, ahora mismo, mientras te preparas para dormir, se está sanando a sí mismo. Empecemos por deshacer una vieja creencia. Durante mucho tiempo, se pensó que el cerebro adulto era algo fijo, terminado, como una escultura de piedra que solo puede desgastarse con los años. Se creía que nacíamos con todas nuestras neuronas y que a partir de ahí solo las perdíamos. Hoy sabemos que eso es falso. Y la verdad es infinitamente más hermosa. Tu cerebro no es una piedra, es un jardín vivo, un órgano que cambia, se reorganiza y se reconstruye a lo largo de toda tu vida. A esa capacidad extraordinaria, la ciencia le puso un nombre: neuroplasticidad, la capacidad de tu cerebro de cambiar su propia forma, y es quizás la cualidad más esperanzadora de todo lo que eres. Déjame que te la explique con una imagen suave. Imagina que tu cerebro es un bosque, y que cada cosa que piensas, sientes o haces es como caminar por él. Cuando repites un camino muchas veces, ese sendero se ensancha, se vuelve claro, fácil de recorrer. Así se forman los hábitos, las memorias, las formas de reaccionar. Y cuando dejas de usar un sendero, poco a poco la maleza lo cubre y se desvanece. Eso significa algo profundo. Los caminos que tanto te pesan hoy no están grabados en piedra, son senderos. Y los senderos pueden dejar de usarse y pueden abrirse otros nuevos. Cada vez que eliges distinto, aunque sea una vez, empiezas, muy despacio, a trazar un camino nuevo en el bosque de tu mente. Y esto no es solo una bonita metáfora, es algo que se puede ver y medir en cerebros reales. Hay un ejemplo que me encanta contarte. En una gran ciudad, los conductores de taxi deben aprender de memoria miles de calles, un laberinto inmenso, antes de poder trabajar. Y cuando los científicos miraron sus cerebros, encontraron algo asombroso. La parte encargada de los mapas y la memoria, en el hipocampo, era más grande que la de otras personas. No nacieron así. Su cerebro había crecido, físicamente, a fuerza de usarlo, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Y lo mismo ocurre cuando alguien aprende a tocar un instrumento, o un idioma nuevo, o cualquier habilidad. El cerebro se remodela para acomodarla. Cada cosa que practicas deja una huella real en su forma. Piensa en lo que eso significa para ti. No estás atrapado en el cerebro que tienes hoy. Cada vez que aprendes, que practicas, que eliges con paciencia un camino mejor, estás literalmente reesculpiendo el órgano que llevas dentro. Despacio, célula a célula, conexión a conexión. Y esto se vuelve aún más asombroso, porque durante mucho tiempo creímos que un cerebro adulto jamás podía fabricar neuronas nuevas. Pero la ciencia descubrió que, en ciertas regiones, sí puede. Y una de esas regiones es, precisamente, el hipocampo, ese guardián de la memoria que hemos visitado toda la noche, el mismo que el estrés y el azúcar pueden encoger. Resulta que ese mismo hipocampo es capaz de hacer crecer células nuevas, incluso en la adultez. Piénsalo un momento. La parte del cerebro más golpeada por casi todo lo que vimos esta noche es también una de las que más sabe renacer. Lo que se encogió puede volver a crecer. Nada de esto está perdido para siempre. Y quizás te preguntes, ¿esto también sirve para mí, a mi edad? Porque solemos creer que el cerebro solo cambia cuando somos jóvenes. Pero esa es otra vieja idea que la ciencia dejó atrás.
Tu cerebro conserva esta capacidad de cambiar, de aprender y de reconstruirse durante toda la vida, hasta el último de tus días. Es cierto que de joven el barro es un poco más blando, más fácil de moldear, pero nunca, jamás, se endurece del todo. A los 40, a los 60, a los 80, tu cerebro sigue formando conexiones nuevas cada vez que vives algo nuevo, cada vez que aprendes, cada vez que amas. No hay una edad en la que sea demasiado tarde para empezar a trazar senderos mejores. La plasticidad no es un privilegio de la juventud, es un regalo que te acompaña hasta el final. Y eso significa que nunca, en ningún momento de tu vida, estás condenado a seguir siendo exactamente como eres hoy. Y aquí llega lo que quiero que te lleves, sobre todo, hacia el sueño. Porque de todas las formas de sanar el cerebro, hay una que las reúne a todas. Una sola cosa que limpia, repara, ordena, calma y reconstruye, todo a la vez. Y ya sabes cuál es. Es dormir. Recordemos, muy despacio, todo lo que tu cerebro hace mientras duermes, porque es un regalo que se repite cada noche. Mientras duermes, se abre ese río silencioso que arrastra los desechos del día, incluidos los que se asocian con el deterioro. Mientras duermes, tus recuerdos frágiles se guardan, con cuidado, en el archivo profundo de la memoria. Mientras duermes, el cortisol del estrés desciende y la alarma se apaga. Mientras duermes, se equilibran las señales que gobiernan el hambre y los antojos. Mientras duermes, tu cerebro repara, poda, reordena y se prepara para un nuevo día. El sueño no es la ausencia de actividad, es el gran taller nocturno donde tu cerebro se reconstruye a sí mismo, pieza por pieza, sin que tengas que hacer absolutamente nada. Por eso, de todo lo que hablamos esta noche, si te llevas una sola idea, que sea esta. El sueño es la medicina más poderosa, más completa y más gratuita que existe para tu cerebro, y la estás tomando ahora mismo. Pero el sueño no está solo en esta labor de sanación. A lo largo de la noche fuimos encontrando, casi sin darnos cuenta, otros aliados. Y es hermoso verlos juntos, ahora, al final. Está el movimiento. Cuando el cuerpo se mueve, aunque sea una caminata tranquila, el cerebro libera una especie de fertilizante natural para las neuronas, que las ayuda a crecer y a conectarse. Moverte no cansa a tu cerebro, lo riega. Está la calma, esa respiración lenta que activa el nervio vago y le susurra al cerebro, estás a salvo, bajando el estrés en su raíz. Está la conexión verdadera, una mirada, un abrazo, una conversación sin prisa que libera las sustancias que apagan la alarma de la soledad y nos devuelven la sensación de hogar. Y está el equilibrio con lo que comemos y bebemos. No la prohibición, no la culpa, solo la mesura amable que le da a tu cerebro un terreno estable donde florecer. Y hay un aliado más, quizás mi favorito, y muy propio de este canal, la curiosidad. Cada vez que aprendes algo nuevo, que te asombras con una idea, que le das a tu mente un rompecabezas fresco, tu cerebro responde formando conexiones. Un cerebro que sigue curioso es un cerebro que sigue joven, sin importar la edad del cuerpo. Por eso, escuchar cada noche cómo funciona el universo, o el tiempo, o tu propia mente, no es solo un placer para dormir. Es, también, una forma silenciosa de mantener vivo y flexible el jardín que llevas dentro. Estás cuidando tu cerebro, precisamente ahora, con la misma curiosidad que te trajo hasta aquí. Míralos juntos. Sueño, movimiento, calma, conexión, equilibrio. No son 5 tareas difíciles. Son, casi todas, formas de descansar, de cuidarte y de estar con los demás. La naturaleza no hizo que sanar el cerebro fuera un castigo. Lo hizo sencillo, lo hizo suave. Lo puso al alcance de cualquiera, cualquier día, empezando por esta noche. Ahora, seamos honestos, con ternura, porque la honestidad nos ha acompañado todo el camino. Nada de esto ocurre de un día para otro. El cerebro se reconstruye poco a poco, con paciencia, a lo largo de semanas y meses. Un solo día de descanso no borra años de desgaste, pero tampoco un solo mal día borra lo que has construido.
Lo que importa no es la perfección, es la dirección. Pequeñas elecciones, repetidas con suavidad, que con el tiempo abren senderos nuevos en el bosque. Tu cerebro no te pide que seas perfecto, solo te pide que, de vez en cuando, elijas cuidarlo. Y él hace el resto, en silencio, mientras duermes. Piensa en la magnitud de lo que esto significa. El mismo cerebro que es vulnerable al azúcar, al estrés, al cansancio, es también el que tiene el poder de sanar de todo eso. El órgano que puede desgastarse es el mismo que puede reconstruirse. La herida y la cura viven en el mismo lugar. Y ese lugar lo llevas contigo, siempre, dentro de tu propia cabeza. No eres una víctima de tu cerebro, eres su jardinero. Y aquí, esta noche, tu único trabajo es el más amable de todos: dormir. Dejar que el jardín se riegue solo en la oscuridad. Confiar en que, mientras tú sueltas el mundo, tu cerebro hace su labor más sabia y más silenciosa. No tienes que entenderlo, no tienes que vigilarlo, solo tienes que dejarte ir. Ahora bien, sanar el cerebro es una cosa, pero ¿y si pudieras ir un paso más allá? ¿Y si pudieras, a propósito, reconfigurarlo a tu favor, reescribir viejos hábitos, calmar la mente, moldear la forma en que piensas y sientes? Esa es una historia asombrosa y merece su propia noche entera. La guardaremos para nuestro próximo viaje, dedicado por completo a cómo reprogramar tu cerebro, conciencia de verdad. Si quieres acompañarme en él, suscríbete y nos encontraremos ahí, en otra noche tranquila. Pero eso será después. Ahora no hay nada más que aprender, nada más que entender. Ahora solo queda lo más importante de todo: descansar. Así que suelta el día entero, suelta cada cosa que aprendiste, déjala reposar suave en el fondo de tu mente, que ella la ordenará mientras duermes. Suelta los hombros, suelta la respiración y deja que tu cerebro, ese jardín vivo y asombroso que llevas dentro, empiece su trabajo silencioso de sanar. Siente cómo tu cuerpo pesa un poco más sobre la cama, cómo cada respiración se vuelve más lenta, más honda, sin que tengas que buscarlo. En este instante, mientras te sueltas, los senderos de tu mente empiezan a aquietarse y en la penumbra comienza, muy despacio, la reparación. No hay nada que hacer, no hay nada que resolver. Todo tu trabajo de esta noche es, sencillamente, permitir. Permitir que la calma llegue, permitir que el sueño te encuentre, permitir que tu cerebro, sabio y paciente, haga aquello que lleva millones de años sabiendo hacer. Estás a salvo, estás cuidándote con solo estar aquí, y todo, esta noche, está exactamente como debe estar. Descansa. Buenas noches.